Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Química. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 que corresponde a nuestro tercer bimestre, estructura atómica. Cuando hablamos de la estructura atómica, vamos a hablar de la estructura de quién? La estructura del átomo. Por eso dice estructura atómica. Nosotros ya anteriormente hemos visto cómo el átomo se ha ido descubriendo ciertas partes para nosotros conocer tal y como es ahora el átomo, ¿no? Hemos estudiado acerca de las concepciones filosóficas y las concepciones científicas. Vimos las concepciones filosóficas, hemos visto a Leucipo, Demócrito, Empédocles, Aristóteles, como los científicos, buenas tardes, como los científicos John Dalton, John Thomson y Ernest Rutherford. Ahora, todos estos científicos, inclusive John Niels Bohr, que les comenté, ¿no? De los niveles atómicos que él establecía en su teoría atómica. Entonces, todo el aporte de estos científicos han dado origen a la estructura atómica actual de cómo nosotros conocemos el átomo. Entonces, la estructura actual del átomo, ¿ya? Nos dice que es la partícula más pequeña de la materia, ¿ya? De un elemento químico, la cual va a conservar, ¿qué? Conserva sus propiedades. Habíamos visto que el átomo era la partícula más pequeña, indivisible e indestructible, ¿no? Que iba a estar constituyendo a cada uno de los elementos que conforman la materia. Ahora, vamos a ver que el átomo es un sistema energético en equilibrio y está formado por dos partes. Una que es el núcleo y otra que es llamada la zona extranuclear, ¿sí? Entonces van a ser dos las partes que están constituyendo al átomo. Entonces rápidamente vamos a ver la primera parte del átomo, que es llamada la zona interna o núcleo atómico. Cuando hablamos de la zona interna, vamos a hablar de la parte más importante del átomo, ya que en ella se va a encontrar toda su masa en ella. Dime, Jennifer. ¿Ya? ¡Profe! A ver, Jennifer, ya estamos en clase, Jennifer. ¿Sí? ¡Profesor! Ya que en ella se concentra casi el 99,99% de la masa total del átomo. Entonces, esta zona interna o núcleo atómico dice que es la parte central de todo átomo, es muy, muy pequeña, ¿ya? Vamos a imaginarnos del tamaño. Imagínense ustedes el Estadio Nacional, de acá que se encuentra en La Victoria. Entonces, ese Estadio Nacional, chicos, ¿ya? De ese tamaño es el átomo. Y el átomo, al ser de ese tamaño, su núcleo, imagínense que va a ser del tamaño de una pelota de béisbol que se encuentra en el centro del campo. A ver. Yo queda su señal. Entonces, a ver, estábamos diciendo que el núcleo es la parte central del átomo, ¿ya? Y este núcleo nos dice que es una parte muy pequeña del átomo. Entonces, para imaginarnos más o menos de qué tan pequeña es el átomo, el núcleo de un átomo, nos vamos a imaginar que todo esto es el Estadio Nacional. Y en el centro vamos a colocar una pelota de béisbol que se corresponde al núcleo del átomo. Así de ese tamaño corresponde el núcleo de un átomo. Es muy, muy, muy pequeñísimo, pero es tan importante ya que en ella se concentra el 99% de la masa de todo el átomo. Entonces dice, y posee carga eléctrica positiva gracias a la presencia de los protones, ¿ya? Contiene muchas partículas, en el núcleo vamos a encontrar muchas partículas, en la cual
Las principales van a ser dos. Los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que tienen carga eléctrica neutra. ¿Pero qué cosa quiere decir carga eléctrica neutra? Que tienen ambas cargas, tanto positivas como negativas, que se van a neutralizar de tal manera, ¿sí? Entonces, en el núcleo de un átomo, ya encontramos cargas positivas, que son de los protones, y cargas neutras de los neutrones en el núcleo de un átomo. El núcleo de un átomo, como podemos ver, es muy pequeñísimo. Y se le llama partículas fundamentales o también nucleones. ¿Por qué nucleones? Porque viene de la terminación núcleo, ¿no? Nucleones, núcleo, que son las partículas fundamentales porque poseen mayor masa atómica, que el 99,99% de la masa se encuentra ¿dónde? Se encuentra en el núcleo de un átomo, en el núcleo de un átomo. Luego vamos a ver la otra parte, la otra estructura de un átomo, que es la zona extranuclear o también llamada nube electrónica, ¿sí? Vamos a ver acá. Entonces, ahora, antes de pasar a esto, nos mencionan también acá, chicos, nos mencionan acerca de las cargas que se encuentran en el núcleo, ¿no? Y eso nosotros ya lo recordamos y lo sabemos que lo hemos visto anteriormente. Vamos a encontrar en el núcleo, encontramos a los protones, que van a ser estos son los protones, que tienen carga eléctrica positiva, Y estos fueron descubiertos ¿por quién? Por Ernest Rutherford. Ahí tenemos a los protones, que ellos presentan carga eléctrica positiva, así, ¿no? Ahí está. ¿Y por quiénes fueron descubiertos? Por Ernest Rutherford. Y los neutrones, que vienen a ser estos de acá, vienen a ser los neutrones estos de acá, neutrones, ya, ahí está, neutrones, que ellos tienen carga eléctrica neutra, se representa con la N, así, N, los neutrones, y ellos fueron descubiertos por James Chadwick, ¿no? Entonces, estas van a ser las dos partículas fundamentales que encontramos en el núcleo de un átomo, ¿no? También llamado nucleones, porque viene de la terminación núcleo, nucleones, núcleo. ¿Y cuáles son las partículas fundamentales que encontramos en los nucleones? Ah, ya, profesor, son dos, no te olvides de eso, ¿ah? Protones y neutrones. Ahí está. Ellas vienen a ser las partículas fundamentales, porque existen más de 100 partículas, pero siendo las fundamentales los protones y los neutrones. Ahora, una vez que ya hemos visto el núcleo, que es la parte central de un átomo, vamos a ver a la parte externa que se encuentra al núcleo del átomo, que es la zona extranuclear. Zona extranuclear o también llamada nube electrónica, ¿sí? Entonces, esta zona se encarga de envolver al núcleo. Miren, acá tenemos el núcleo, ¿sí? Acá está el núcleo, claramente. Y esta zona de acá, que está envolviendo al núcleo, que lo voy a poner de amarilla, esta zona de acá, que está envolviendo al núcleo, es llamada la zona extranuclear o también llamada nube electrónica. Y en ella se van a encontrar unas partículas muy importantes descubiertas por John Joseph Thomson, que vienen a ser ¿quién? Los electrones, ¿no? Los electrones, ahí está. Electrones. Los electrones, fueron descubiertos por John Joseph Thomson, cual simbolización es menos, ¿no? En la cual estos electrones se van a encontrar girando alrededor del
núcleo del átomo. Pero estos electrones se iban encontrando girando a través de ¿quién? A través, profesor, de niveles, ¿no? ¿Se acuerdan del modelo atómico de Niels Bohr, que decía que estos se iban a encontrar girando cada vez en unos orbitales llamados niveles, ¿ya? Niveles. Luego tenemos los subniveles, que se les conoce como el nombre de REMPE, que es lugar de presencia donde encontramos la mayor cantidad de electrones, ¿sí? Entonces, a eso se le llama REMPE. Y las siglas REMPE, como se lee REMPE, la sigla significa región espacial energética con la mayor probabilidad de encontrar ¿a quién? Al electrón. Por eso se le llama REMPE. Región espacial energética de mayor probabilidad de encontrar un electrón. ¿Y quiénes son esos REMPEs? Los niveles y los subniveles. No te olvides, acá está. Los niveles y a su vez encontramos los subniveles de energía. Y esta es la región de mayor probabilidad de encontrar ¿a quién? A los electrones. Y estos electrones, ¿dónde se van a encontrar? Se encuentran en la nube electrónica o llamada zona extranuclear. Electrones, acá se ha borrado. Electrones. ¿Ya? Los electrones que fueron descubiertos por Joseph Thomson y que estos tienen carga eléctrica negativa. Ahí está. Entonces, esas vendrían a ser las dos partes muy importantes que están conformando al átomo, ¿sí? Entonces, la estructura atómica va a estar formada por dos. El núcleo, que es la parte central, que es esta de acá, y la zona externa al núcleo, que es la zona extranuclear o nube electrónica. Entonces, ahora vamos a ver la estructura actual del átomo. ¿Cómo es la estructura actual del átomo? Es esta, chicos. Ahí está. Estructura actual del átomo, en la cual sabemos que la parte central, que lo voy a poner de color rojo, esta parte central, ¿qué nombre recibe? Recibe el nombre de núcleo, profesor. Recibe el nombre de núcleo. Ahí está. Y en el núcleo vamos a encontrar dos partículas fundamentales, que son los nucleones. ¿Quiénes son? Los protones y los neutrones. Ahí está. Y la zona externa al núcleo, ¿sí? Y la zona externa al núcleo, que va a ser llamada zona extranuclear o nube electrónica, que es esta de acá, bien claro dice, zona extranuclear o nube electrónica, vamos a encontrar girando ¿a quién? A los electrones. Entonces, las partículas fundamentales del átomo son tres: protones, neutrones y electrones, ¿sí? Profesor, ¿Sí? Dígame. ¿ese dibujito se dibuja? Claro, eso se va a dibujar. Protones, neutrones y electrones son los que están constituyendo a las partículas fundamentales del átomo. Entonces, sabemos que los electrones, símbolo E-, con el signo menos, porque tiene carga negativa, ahí está. ¿Y por quién fue descubierto? Por John Joseph Thomson. Los protones fueron descubiertos por Ernest Rutherford, cuya simbolización es B+, porque lleva el signo positivo, y los neutrones tienen la representación de una N con un circulito, y ¿qué tipo de carga eléctrica tienen? Neutra, no tienen signo ni positivo ni negativo, y fueron descubiertos por James Chadwick. Entonces, de esa manera, chicos, nosotros estamos viendo el día de hoy la estructura de un átomo. No olvidarnos, un átomo está formado por dos partes. El núcleo, que es la parte central, donde se concentra el 99,99% de toda la masa del átomo. El núcleo es muy pequeñísimo, ¿ya? Imaginémonos de nuevo, vamos a hacer la relación.
Profesor, tengo una pregunta. A ver, dígame. ¿Los neutrones son de carga eléctrica de...? Carga eléctrica neutra. Ah, ya, profesor, gracias. Ya tienen carga eléctrica neutra. No es nula, no vayan a pensar que como dice cero es nula, no tiene carga, no, es neutra, ¿ya? Es neutra. Ahora, entonces vamos a tener, chicos, acá que dentro del núcleo, vuelvo a repetir, que es la parte más pequeña del átomo, donde concentra su mayor total, la cantidad de su masa en el 99,99%, es muy pequeñísima, por imaginarnos así que todo este es el átomo, y el núcleo va a ser así, pequeñísimo. Imagínense todo el Estadio Nacional y en el centro del estadio le colocan una pelotita de béisbol. Así de pequeñísima es el núcleo, pero es muy importante, ya que en ella vamos a encontrar dos partículas fundamentales que son los protones y los neutrones. Y la parte externa al núcleo, que es la zona extranuclear, encontramos a ¿quién? A la nube electrónica, donde encontramos a los electrones que se van a encontrar girando en los reempes, ¿no? Que eran las regiones espaciales, ¿no? Con la mayor probabilidad de poder encontrar, ¿qué? Un electrón. ¿Y estos reempes quiénes eran? Ah, profesor, los niveles y los subniveles de energía que estableció Niels Bohr en su modelo atómico, ¿no? Que iban a venir así. Ahí está, de esa manera, niveles y subniveles de energía. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al tema de estructura atómica y conociendo las partes fundamentales del átomo. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver un pequeño video que nos da a entender un poquito más acerca de esta estructura. Átomo. Lo que ves es un átomo de hidrógeno. Aunque en la pantalla se ve grande, en realidad es pequeñísimo. ¡Mira! Este es un átomo de oxígeno. Es tan pequeño que nosotros no lo vemos. Sin embargo, flota en el aire. El hidrógeno, en cambio, hace parte fundamental del agua. Para que tengas una mejor idea del tamaño de un átomo, te diré que si juntaras 100 millones de átomos uno con otro, solo lograrías cubrir una superficie de 1 centímetro. El caso del hidrógeno es especial. Se dice que una sola gota de agua tiene 3 trillones de átomos de hidrógeno. Cada átomo tiene un peso. El más liviano es el del hidrógeno y el más pesado es el del uranio. A mediados del siglo XIX, un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev propuso ordenar todos los elementos de acuerdo al peso atómico en una tabla periódica de los elementos, agrupándolos en filas y columnas según sus propiedades químicas, es decir, si eran gases o metales. Cuando Mendeleev elaboró la tabla, muchos elementos eran desconocidos. Los siguientes descubrimientos completaron la tabla, que hoy se ordena según el número atómico o número de protones, que como veremos a continuación se encuentran en el núcleo de cada átomo. Si nos acercamos más, por ejemplo, a este átomo de carbono, podemos ver que el átomo tiene partes más pequeñas que lo componen. Un núcleo y 4 electrones. Es como un pequeño sistema solar en miniatura, donde el núcleo es el Sol y los electrones los planetas que giran en sus órbitas. El átomo está cargado de energía. En su núcleo se encuentran partículas positivas llamadas protones y partículas neutras o neutrones. Alrededor están las partículas con carga negativa o electrones. Los átomos se unen y forman moléculas como la que ves. Esta es la molécula de agua, compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y su fórmula se lee H2O. La fuerza de unión entre las moléculas determina los cambios de estados de la materia. Por ejemplo, en los sólidos, las moléculas están muy unidas entre sí. En los líquidos las moléculas están próximas, pero las fuerzas que las unen no son tan intensas.
En los gases las moléculas se mueven de forma rápida y en todas las direcciones. Las fuerzas que las mantienen unidas son muy débiles. Por ello vemos que el humo se dispersa rápido en el aire. Volvamos a la parte atómica. En las reacciones donde intervienen los núcleos de los átomos, unas pequeñas cantidades de materia pueden transformarse en grandes cantidades de energía. Este tipo de reacciones son conocidas como reacciones nucleares. Los átomos liberan energía al romperse de manera natural. Pero en el laboratorio se hace mediante un proceso en el cual los núcleos de los átomos son bombardeados con neutrones a gran velocidad. Estos recargan el núcleo que a su vez se rompe, liberando gran cantidad de energía. Las cantidades de energía que pueden obtenerse mediante estos procesos nucleares superan en grandes proporciones a las que pueden lograrse mediante procesos químicos. Para utilizar la energía nuclear se emplean los reactores. Ellos canalizan y distribuyen este tipo de energía. La energía nuclear es utilizada para usos bélicos como la temible bomba atómica y usos médicos como la radioterapia. Sobre átomos y energía hay mucho que decir, pero ahora dejaremos el tema en este punto. ¿Te parece bien? Muy bien, chicos, entonces ya con este video hemos podido ver un poquito acerca del átomo, de su estructura atómica, hemos recordado los estados de la materia, hemos recordado los fenómenos de la materia, ¿no? Como en el fenómeno nuclear, donde hemos visto este tipo de energía. Muy bien, chicos, entonces hasta acá sería el tema del día de hoy.